La India es una de las civilizaciones más antiguas y grandes hablando de territorio y de población. Fue una gran influencia en el mundo occidental y se desarrolló entre los ríos Indo y Ganges en la zona sur del continente asiático. En su origen, los indios no conformaron una nación única y unida, sino más bien eran un conjunto de pueblos independientes con al menos tres entidades principales: el rey, que gobernaba el pueblo como autoridad absoluta, y monarca que tenía origen divino. Los brahmanes, estos representaban la clase de sacerdotes de los indios y también ayudaban al rey a administrar justicia en el pueblo, por eso se les consideraba superiores. La aristocracia feudal, estos tenían cargos funcionarios, pero con rango menor. Aún así, eran dueños de enormes espacios y territorios. Pero el pueblo en general se dividía en distintas clases sociales. Los brahmanes, que representaban la clase más alta por desempeñar labores sacerdotales, especialmente se dedicaban a meditar y estudiar. Así podían enseñar y realizar culto a los Vedas. Se creía que los brahmanes tenían su origen en la boca del dios Brahma. Los kshatriyas, estos representaban a los guerreros del pueblo, quienes se consideraba que habían salido de los brazos del dios Brahma. Los vaishyas, estos se dedicaban al comercio, la agricultura y otros campos profesionales. Se creía que habían salido de los muslos del dios Brahma. Los sudras, estos venían de los drávidas y representaban a los siervos del pueblo. Se creía que habían salido de los pies del dios Brahma. Además, su color de piel era oscura y se dedicaban a servir a las otras castas. La economía de los habitantes de la India se basaba principalmente en la agricultura, ya que cosechaban productos importantes y en grandes cantidades debido a su territorio tan fértil. Entre estos productos se encuentra la cebada, el trigo, el algodón y el sésamo. Adicionalmente, se dedicaban a la cría de cabras, camellos y búfalos. Además, desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce, el estaño y el plomo. La industria del textil tampoco se quedó atrás. Todo esto unido a la gran fortaleza de su comunidad terrestre y marítima con pueblos europeos, africanos y asiáticos, lo cual contribuyó enormemente al comercio exterior. Originalmente, existieron dos religiones principales para los indios: el brahmanismo, que era una religión monoteísta y fue la primera entre los hindúes primitivos, la cual se basaba en la adoración del dios supremo Brahma, quien se consideraba que era el creador de todas las cosas, incluidos los demás dioses, los seres vivos y también el alma. Esta alma se creía que era inmortal y por lo tanto, luego de que la persona moría, esta alma reencarnaba en otra persona si había sido buena, o en un animal si había sido mala. Por otro lado, se guiaba por principios fundamentales de la vida, recogidos en lo que se conoció como el Código de Manu, a través del cual se explicaban todas las creencias del brahmanismo. El budismo. Esta doctrina religiosa nace de una persona llamado Siddhartha, quien fue descendiente del Raja del reino de Sáquiras. Siddhartha se convirtió en mendigo con la firme creencia de que había sido escogido, por lo que adoptó el nombre de Buda, que significa el iluminado. Buda se dedicó a predicar sus doctrinas en contra del brahmanismo, condenando cosas como la diferencia social y el racismo. Una de sus creencias afirma que el alma se puede guiar al nirvana o paraíso a través del amor, el bien, la caridad y otras buenas virtudes. En cuanto a la cultura, la civilización india era diferente. La comida india era bastante variada, con diversos tipos de platos que se pueden preparar. Como su cultura tiene miles de años de existencia y tiene cultivos muy diversos, entonces han desarrollado una excelente gastronomía.
La vestimenta que los indios utilizan se elaboraba desde sus orígenes con algodón de niveles muy finos, además de algunos tipos de seda. También es característico ver una variedad de colores en sus prendas de vestir, lo cual varía dependiendo del clima o de la ocasión social. El matrimonio debía celebrarse solo entre miembros de una casta social. Los que violaban esta norma terminaban siendo condenados como personas que no eran parte de ninguna casta y por lo tanto no disfrutaban de ninguna clase de derechos. Los restos arquitectónicos más antiguos de la India son los edificios de ladrillo quemado, encontrados en las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, en el actual Pakistán, que datan del año 2500 al 1750 a.C. Se cree que en un comienzo se utilizaba para sus construcciones madera, pero al notar la poca durabilidad, fue sustituida por piedra y ladrillos secados al sol. Las habitaciones se disponían en torno a un patio interior. Existían barrios residenciales donde habitaba la población que integraban las clases sociales más favorecidas. Debido a los rasgos que caracterizaban a las construcciones, la arquitectura fue considerada un arte, y debido a que era una civilización muy espiritual, su arte y su arquitectura se encontraba influida por ideas religiosas, por lo que entre las principales construcciones se encuentran templos dedicados a la adoración religiosa. Dada la naturaleza cambiante de los pueblos que conformaron la India, la antigüedad de sus habitantes y la diversidad religiosa de cultos, la arquitectura hindú es bastante difícil de mostrar de manera unificada o cronológica. En la época védica se desarrolló el sistema más antiguo y completo de la arquitectura y planificación urbanística. Tenía influencias solares, lunares, planetarias, los polos norte y sur, la unión de la vida individual con la vida cósmica y la unión de la inteligencia individual con la inteligencia cósmica. Al ser una cultura altamente religiosa, se creía que al entrar en una construcción, esta tenía cierta afectación o reacción sobre las personas. Esto dependía mucho del tipo de arquitectura y de los elementos que la construcción tuviera, tales como la orientación del edificio, la colocación de los cuartos, la proporción y medidas del edificio, los elementos de la construcción, los elementos del sitio, la pendiente y la forma del terreno o nivel de exposición al sol. Algunas de las principales construcciones fueron los túmulos funerarios, los templos subterráneos, que eran hechos en grutas naturales pero labrados, con techos planos y pilares gruesos, las cuevas, con grabados y talladuras en las paredes, y las terrazas balaustradas con un mástil central, dicho mástil con 5 chakras. En la arquitectura india existen distintos elementos que desde sus orígenes y hasta el día de hoy toman en cuenta para todas las construcciones. Ejemplo de estos elementos son las formas semiesféricas, las construcciones dispuestas sobre uno o más basamentos circulares o cuadrados. Era muy útil el mortero y labraban piedras para ajustarlas una con otra con la fuerza de la gravedad. Existían una gran variedad de columnas y tenían frisos con elefantes y leones tallados. Así como fue de grande su existencia y su territorio, también lo fue su cultura y su religión. Y como la mayoría de sus construcciones tenían fines religiosos, por lo tanto sus construcciones le daban la importancia que sus dioses requerían. Por tal motivo, fue una arquitectura extremadamente bella y bien planificada, siendo base para muchas culturas inferiores que tomaron como base todo el conocimiento que tenía la cultura de la India.